hablando de políticas públicas, hablando del escenario que se abre a partir de esto que se firma, de la Argentina de mediano y largo plazo. Vamos a hablar de la pesca. Lo vamos a hacer con el doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado, además de presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana. César, ¿cómo le va? Federico y todo el equipo desde Trelew lo saluda. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Federico? Bueno, un saludo a toda la gente de Trelew. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad en este feriado de tener la comunicación. Quería preguntarle, ¿no? Aprovechando este 9 de julio, Día de la Independencia, ¿cómo estamos justamente en cuanto a la independencia o no económica de nuestros recursos, diría yo, y concretamente en la pesca? Bueno, la Argentina viene en una situación complicada desde hace muchos años, pero a partir de la asunción de este gobierno y el fallido proyecto de reforma de la ley de pesca, pretendía extranjerizar el mar argentino, proyecto que se abortó, pero que pareciese que hay interés en reflotarlo a través de otra legislación. La situación es verdaderamente complicada, sobre todo que se da en una coyuntura donde este año se van a adjudicar o renovar las cuotas de captura y las autorizaciones pertinentes, ¿no? Yo veo ahí, además, agregado y tal vez más grave aún que esa pretensión de extranjerizar el mar, el hecho de este régimen de incentivos a las grandes inversiones que podría dar lugar al ingreso de capitales para la adquisición de las empresas nacionales y la consecuente extranjerización aún peor de nuestro sector pesquero, ¿no? Uh-huh. Déjeme hacerle un punto ahí. He leído algunos artículos que hacía referencia justamente a este punto, el RIGI, ¿no? La gestión que se viene también con Sturzenegger, que nosotros lo mencionamos. Por lo que he visto y lo que sancionó hace pocos días finalmente la Cámara de Diputados, la pesca por lo menos no entraba en el RIGI, digo, como actividad, no estaba incluida dentro de las posibilidades de estas grandes inversiones. Bueno, no refiere específicamente a la pesca, pero habla de infraestructura. Infraestructura, ¿no? Claro. Lógicamente, la posibilidad está abierta, y la posibilidad de que haya una nueva ley que intente licitar la captura en las aguas argentinas está abierta. Yo diría, bueno, ustedes ahora en este momento precisamente tienen algún tipo de complicación respecto a la creación o no de un consejo federal, un consejo provincial pesquero. Sí, el otro día lo hablamos con el secretario de Pesca, sí. Claro, bueno, yo ahí en algún punto coincido con el secretario de que es absolutamente inconveniente la creación de un consejo provincial pesquero, pero no coincido tanto, o más bien no coincido nada, en el hecho de que las provincias estén debidamente representadas en el Consejo Federal Pesquero. La verdad que las provincias están en franca minoría, claro, dentro de ese Consejo Federal Pesquero. Además hay que entender que las provincias tampoco son una manada, digamos, de votos, los 5 votos de la misma manera, tienen sus particularidades, sus intereses, sus diferencias, sus recursos. En fin, cada provincia es independiente a la hora de votar, y ya de arranque, si se sumasen todos, están en franca minoría frente a las decisiones que tome el poder central, ¿no? Por eso es que no coincido de que el Consejo Federal Pesquero represente debidamente los intereses provinciales, ¿no? Uh-huh. Me da la sensación de que, bueno, si
si hacemos un análisis estadístico, nos vamos a dar cuenta que en casi todas las oportunidades, por no decir en todas, donde el subsecretario fue patagónico, la cosa le fue peor al sector pesquero de la Patagonia, ¿no? Ajá. ¿Y esa relación por qué? ¿Por qué piensa que se da esa relación? ¿Fue patagónico y le fue peor a la región? ¿Cuál es el cálculo que da ese resultado? Bueno, porque insisto que el Consejo Federal Pesquero se maneja fundamentalmente desde el Poder Central. Y es cuando se firma en el año, se promulga en el año 98 la Ley Federal Pesquera, en realidad se le da una suerte de caramelo a las provincias para que adhieran a esa ley. Y a la hora de conformarse el Consejo Federal Pesquero, son minorías del Consejo. Y además es un error también pensar de que necesariamente las 5 provincias van a votar en la misma dirección. Eso ya es una cuestión más bien absurda, ¿no? Pensar que los intereses de una provincia pueden ser igual que los otros, sí, los de otra provincia, ¿no? Que no lo son, además. Claro, sí. Entonces, el Consejo Federal Pesquero para mí es una entidad, yo personalmente entiendo que habría que erradicarla directamente. Habría que eliminarlo. En las condiciones que está, ¿no? Porque no es, ni es federal, como le digo, porque la presencia de las provincias es minoritaria, ni la ley es federal. Entonces es una ley realmente, como suele ocurrir en casi todas las actividades, donde el poder central gobierna en Buenos Aires y los funcionarios de turno no tienen una verdadera representación de las provincias, sino que son representantes del presidente de turno, del ministro de turno y en algún caso de algún gobernador de turno. No representa. Claro, déjeme hacerle dos en una acá. Primero, ¿cuánto de extranjerizado ya está el mar argentino o el sector de la pesca? ¿Y por qué cree usted que el gobierno nacional quiere seguir ese camino de agudizar la extranjerización en todo caso de los recursos? Bueno, empiezo al revés, empiezo por la segunda. Sí. La segunda es una demostración de ignorancia, en verdad, más allá de que responde a una política, esta política libertaria donde cada uno hace sus negocios, el Estado casi es inexistente, etcétera, ¿no? Porque esta es la misma política que llevan los malvinenses respecto al otorgamiento de licencias pesqueras. No le interesa si son taiwanesas, coreanas, hacen una suerte de otorgamiento de licencia como se vendía el ganado en pie hace 200 años. No hay ninguna vocación de generar una industria. En el caso de la pesca es central, y ustedes lo saben perfectamente, porque la pesca ha significado la población, en muchos casos, de áreas patagónicas de una muy baja densidad poblacional y también una radicación, lógicamente, de personas atrás de una industria instalada en esos lugares. Por lo tanto, no es solamente un problema económico, es un problema económico, pero es un problema geopolítico y es un problema social. La pesca tiene esa particularidad, ¿no? Entonces, eso de simplemente otorgar un canon, por eso empiezo por la segunda, ¿no? La pregunta suya. Sí. El solamente otorgar la pesca a través del pago de un canon omite, porque además en este caso agravaba aún más el otorgamiento a cualquier flota que pagase lo que pagase, porque no tenemos que olvidar que el recurso pesquero es una proteína esencial y los países inclusive podrían venir, como ocurre, a pérdida, como es el caso de los chinos. Los buques chinos y los coreanos y los taiwaneses
y los españoles están absolutamente subvencionados. Claro. Me estoy refiriendo a los buques que vienen y pescan a distancia, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces, el pago de un solo canon, y además agravado por el hecho de que no iban a tener obligación de desembarcar en puertos argentinos, bueno, hubiese destruido lisa y llanamente la pesca argentina, que tiene que pagar todos los derechos habidos y por haber, retenciones a las exportaciones, etcétera, ¿no? Claro. Así que ese proyecto es un proyecto que atrasa, digamos, que arranca atrasa. Ese proyecto de extranjerizar las aguas de los estados ribereños, como es el caso de la Argentina, no lo tiene ningún país serio en el mundo. Hay 3 o 4 países bananeros que aplican ese sistema porque no tienen desarrollo pesquero, que no Sí. es el caso argentino, ¿no? Bueno, y César, yendo al primer punto, ¿cuán extranjerizados estamos entonces, digo, hoy? Y entonces, vamos al más, tal vez al más importante, Sí. aunque este es muy importante y es grave si se lleva hacia adelante, ¿no? Pensemos lo siguiente: a partir del año 82, la Argentina tenía ocupada, entre las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, tenía 20.000 kilómetros cuadrados ocupados, algo más con las 3 millas alrededor de las islas. Hoy tiene 1.639.000 kilómetros cuadrados ocupados por el Reino Unido. Es más rico el territorio marítimo que los archipiélagos. En ese territorio marítimo que tienen ocupado, los ingleses pescan todos los años 250.000 toneladas de recursos pesqueros. Bueno, esto es gravísimo, pero es más grave aún porque aquellas embarcaciones que empezaron a pescar con licencias ilegales británicas en Malvinas se dieron cuenta de la capacidad de caladero. Y así fue que empezaron a venir buques a pescar en el área adyacente a la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, para el oyente, es aquella zona que va desde la costa hasta las 200 millas. Mejor dicho, hay un área que se llama mar territorial, que tiene 12 millas, una zona contigua de otras 12, pero en definitiva la zona económica exclusiva llega hasta las 200 millas. Entonces, los recursos pesqueros, al igual que los pájaros, migran. Sí. Por razones alimentarias, de reproducción, corrientes marinas, climáticas, etcétera. Por lo tanto, salen de la zona económica exclusiva argentina a alta mar, y es ahí donde capturan esas especies migratorias argentinas. Y esa pesca representa prácticamente en volumen el mismo número de los desembarcos que está realizando la Argentina con buques nacionales. Claro. La Argentina desembarca unos 800.000 toneladas por año. Y entre la pesca que se hace en Malvinas y la pesca que se hace en el límite de las 200 millas argentinas, hay 1 millón de toneladas. Claro. Según la FAO... O sea, es más. Es más eso que lo que desembarca la Argentina. Exactamente, sí, exactamente. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Yo suelo decir medio en broma, medio en serio, que para esconder un elefante, no es un dicho mío, por supuesto, pero para esconder un elefante no hay mejor que poner una manada de elefantes. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es tener aislado al Reino Unido pescando en el área de Malvinas, y otra cosa tener 500 buques chinos, taiwaneses, coreanos, españoles pescando en el Atlántico Sur. Es decir, el Atlántico Sur está absolutamente ocupado y descontrolado. Bueno, César, como siempre un placer hablar con usted, bueno, y sobre estos temas, y en este día, ¿no? Que está bueno para hablar de cuán independiente o dependiente somos en estos términos económicos, ¿no? Político, está claro lo que ha pasado en la historia argentina. Muchas gracias, César. Nada, al contrario, Federico, un abrazo a la gente de Chubut. Un abrazo grande. Ahí pasaba el doctor César Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca, ex secretario de Estado, también hablando de este tema siempre